Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, hermanos. Una lectura un poco extensa, pero trataremos de redimir el tiempo. Entonces, Lucas, capítulo 16, desde el versículo 1. Amén. Entonces, como lo hemos encontrado, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo a él primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Amén, que el Señor le bendiga, tome su asiento. La verdad, este es uno de los textos, hermanos, que es complicado de poder interpretar. A la verdad pareciera sencillo, una parábola del Señor, siempre nos vamos a las parábolas para poder enseñarla, pero esta es una de las parábolas que es difícil de interpretar, porque la mayoría de las veces, hermano, a la verdad, al tratar de hacer una interpretación se hace tan superficialmente de esta parábola del mayordomo infiel, en que no se toma en consideración lo que dice. Pues si nosotros tan solo vemos que pareciera que el Señor está alabando al mayordomo infiel, y además nos está recomendando hacer ciertos amigos a través de ganancias injustas. ¿Cierto? Es raro que el Señor esté avalando el pecado. Entonces, claramente este es un pasaje difícil de interpretar. Esa es la verdad. Pero hoy, ¿cierto? Trataremos de sacar luz de esta parábola, como le digo, porque el pasaje que tenemos delante es desconcertante para nosotros al ver a nuestro Dios todopoderoso, ¿cierto? Totalmente justo, al parecer recomendándonos algo que no va a la par, ¿cierto?, con su justicia. Y Jesús está contando esta parábola y es importante que veamos quiénes son los que están presentes a él relatar esta historia.
Y podemos ver que Él le habla a sus discípulos, pero también estaban los fariseos. Por lo tanto, hay dos tipos de personas escuchando esta parábola. Están, cierto, los creyentes a través de sus discípulos, aunque uno de ellos no lo era. Pero también están los otros que se burlaban del Señor. Es interesante que la misma palabra que se usa para burlar o burladores en este mensaje es la misma que se utiliza cuando se dice que los que estaban clavados en la cruz junto al Maestro se burlaban y le injuriaban. Es la misma palabra, es el mismo tipo de burla que hacían estos fariseos al Señor Jesús. Entonces, comenzando con esa idea, tenemos que entender que hay dos tipos de oyentes en esta parábola. Están los creyentes y están los incrédulos. Están los fieles y están los infieles. Por lo tanto, no nos debe traer confusión el intentar interpretar este mensaje, pero nunca hacerlo de manera superficial, como cualquier mensaje de la palabra. Nosotros no podemos tratar de sacar ideas del mensaje y tratar de avalar lo que nuestro corazón ya cree, sino que siempre tenemos que ir y tratar de sacar luz, ¿cierto? Obviamente no olvidándonos ni despegándonos de los atributos de Dios, por ejemplo. Si yo me olvido de los atributos de Dios, claro, yo le voy a decir, ¿sabe que Jesús nos está aquí avalando el pecado y diciéndonos que es más vale que hagamos amigos, aunque sea con ganancias injustas? Y por eso alabó al mayordomo. Pero realmente no es lo que está diciendo el Señor. Esta parábola jamás, como ningún mensaje, ningún texto de la Escritura, jamás estaría justificando o respaldando el pecado. Jamás. Nunca podría avalar el proceder del mayordomo infiel. Por eso le está sacando de su labor de mayordomo. Ahora nosotros podríamos decir, pero nosotros solamente los creyentes somos mayordomos. La verdad es que no, y por eso comenzamos con el primer punto, en que todo ser humano es mayordomo. Aunque no lo creamos, la verdad es de que así lo es. Jesús comienza diciendo, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y aquí tenemos que ver a este hombre rico como Dios Todopoderoso y a este hombre que le trabaja como un ser humano creyente o puede ser también incrédulo. ¿Por qué lo digo así? Porque la verdad es que lo fundamentamos a través de la Escritura, porque la Escritura dice que todo ser humano es un mayordomo. ¿Por qué? Porque no importa si es creyente o incrédulo, sino que un mayordomo lo que hace, ¿cierto?, es administrar lo que se le ha dado. Eso es un mayordomo. ¿Administrar qué? Administrar tiempos, administrar recursos, administrar capacidades, oportunidades, influencias, dones, talentos, ministerios. Por lo tanto, todo ser humano tiene algo que ministrar. No solamente los creyentes, los incrédulos también. E inclusive yo me apego de la confesión belga, por ejemplo, un escrito del 1561, un documento, hermano, que fue escrito por el teólogo Guido de Bresse y fue redactado para poder defender la fe protestante durante la persecución en los Países Bajos. En el artículo 12 dice textual: de la creación creemos que el Padre por su verbo, es decir, por su Hijo, ha creado de la nada el cielo, la tierra y todas las criaturas. Cuando Él, Dios, le pareció bien, dando a cada criatura su ser, figura y forma, y distintos oficios, ojo aquí, y distintos oficios a cada criatura para servir a ¿quién? A su Creador. Para eso somos creados. Para eso cada ser humano tiene vida. No para cumplir sus propios propósitos y deseos carnales, sino para servir a su Creador. Y sigue la confesión belga y dice que Él también las mantiene, hablando de Dios, Dios mantiene, gobierna todas las cosas según su providencia eterna y para su poder infinito, y aquí resalto, para que por medio de estas cosas dadas por Dios, el hombre sirva a su Dios. Entonces, estas cosas claramente, como los vemos en otras parábolas de mayordomos, ¿cierto? No tenemos que tener miedo de trabajar lo que Dios nos ha brindado. Porque seamos creyentes o incrédulos, llegará un día en que el Señor diga, ven y dame cuentas. Que el Señor nos bendiga. Entonces nada de lo que poseemos es realmente nuestro. El mayordomo de la parábola es infiel. Nosotros estamos siendo fieles o infieles. Pero por eso claramente no deja de ser mayordomo. Él es infiel, pero tenía la labor de mayordomo. Pero se le será quitada cuando se le pida la cuenta. Entonces la labor de mayordomo
de todo ser humano será quitada su mayordomía cuando muera en esta vida. Y el Señor se presente delante de él y le pida cuentas. Tanto los que pasemos a vida como los que pasen a muerte, ¿cierto? O los que pasen a muerte. Entonces realmente esto está confrontando al mayordomo y por lo tanto nosotros también que somos mayordomos nos debe de confrontar. Porque llegará el amo y dirá, da cuentas de tu mayordomía. Y aquí está la advertencia que no es solamente para la iglesia, es universal. Por eso el Señor relata esta historia con los discípulos y con los fariseos ahí. Porque todos, aunque ellos eran incrédulos, también eran mayordomos. Entonces, toda mayordomía, y aquí estamos hablando en la vida, termina con una rendición de cuentas ante Dios. La vida terminará con una rendición de cuentas. Así pasamos entonces al segundo punto, y es ver la sagacidad carnal de este mayordomo infiel frente a una crisis real. Claramente, porque vemos al mayordomo que no está, cierto, desapercibido totalmente, sino que entiende que su Señor, su amo, lo ha llamado a rendir cuentas y le quitará este beneficio. Por lo tanto, aquí es crucial entender que no estamos hablando de un creyente a través del mayordomo infiel. Estamos hablando de un ser humano incrédulo, perfecto, pero muy sagaz. Está tratando, cierto, no de revertir la situación porque entiende que su amo no le dará chance, ¿cierto? Pero empieza a decirse a sí mismo, no puedo cavar, ¿cierto? No tengo fuerzas para cavar, he sido un hombre de etiqueta toda la vida y no me voy a poder poner una pala al hombro y cavar. Está viendo su realidad, no está justificándose, sabe que lo hizo mal, sabe que jugó, ¿cierto? Perdió su tiempo, menospreció y usó para su propio beneficio. Y ahí vamos entendiendo a quién le está hablando el Señor. ¿Cierto? Que tomó para su propio beneficio lo que se le había entregado en sus manos para cumplir esta labor de mayordomo. Por lo tanto, sabe que no hay vuelta atrás y entiende su realidad y comienza a preparar un plan para cuando sea sacado de su labor. ¿Qué puedo hacer? Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Entonces sencillamente se da cuenta que no tiene ningún futuro. No tiene ningún futuro por delante. Entonces dice, ya sé lo que haré, ¿cierto? Y ahí prepara sagazmente el plan. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? No se arrepiente, sino que busca un plan opcional. Un plan B para que, aunque esté lejos ahora de su amo, seguirá con su vida, no importándole lo que el Señor, el amo, le ha dicho y no se arrepiente. Crea planes diferentes, crea alternativas para seguir con su vida, no importando que se le ha quitado su labor en esta vida y estará lejos de su amo. Entonces claramente aquí está demostrando el texto que estamos hablando de un no creyente. No estamos hablando de un creyente. Porque el creyente, aunque cae, se levanta y el Señor lo restituye. Siempre, siempre. No hay oportunidad para que el verdadero creyente se pierda. No hay oportunidad. Usted lo puede ver en el libro de Hebreos eso. No hay oportunidad, porque aunque nosotros caigamos, como dice el libro de Judas, ¿cierto? Dice, el que es poderoso para guardarnos sin caída. Por lo tanto, el Señor nos levanta, nos restituye la vida, pero el incrédulo no. ¿Por qué? Porque no se arrepiente, crea alternativas para seguir adelante sin su amo. Entonces, claramente no está reparando ningún daño, sino que está actuando con astucia, ¿pero para qué? Para su propio beneficio. En vez de haberle dicho, amo, perdóname, lo haré mejor ahora. ¿Cierto? No le importa porque cierto, es altivo, porque es altanero. Manipula ahora las deudas de su señor. En toda empresa, si se cometiera este error, uno sale desvinculado al tiro, ¿cierto? Pero el Señor algo nos quiere revelar con esta parábola, aunque es una historia, ¿cierto? Claramente. Este amo no lo saca de inmediato.
Parece que le da una tarde más para que siga trabajando. Y aquí es donde este, cierto, mal siervo, mal mayordomo infiel, se aprovecha todavía de su situación y manipula las deudas a su favor. Porque dice, si yo voy y manipulo las deudas de mi amo, esta persona que les perdone dinero, total no es para mí, es para mi amo, le hago descuentos de intereses, manipulo sus deudas, hago nuevos contratos, en vez de decir me llevaré mejor con mi amo, dice ellos me recibirán en sus casas. Por lo tanto, aquí es donde está el error gravísimo. Manipular lo que realmente no es tuyo, lo que no es mío. El mayordomo no es dueño de lo que el Señor le ha dado. Mi don, ¿cierto? Mis talentos, sus dones y talentos no le pertenecen a su amo. Por lo tanto, no intente manipular ni al Señor, ni a la hermandad, ni al que está afuera, ni a usted mismo, tratando de usar a su favor lo que el Señor le ha brindado y le ha prestado. Entonces él comienza a comprar a las personas para obtener su favor luego de ser despedido, porque así seguirá con su plan opcional. ¿Es un pecador actuando con coherencia, sí o no? Claramente es un pecador muy astuto, pero actúa con tal coherencia, pero lamentablemente para beneficio de sus propios deseos y no para restituir lo que su amo le ha dicho. Esto es claramente lo que hace un incrédulo. Esto es lo que hace el mundo. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos actuando de esta manera, realmente no somos cristianos. Decimos tener verdadera fe, pero realmente solamente es una profesión liviana, superficial, porque el cristiano nunca actúa así. Frente a su Señor, nunca actuará así. Reconocerá sus errores, no creará planes alternativos, sino que se regirá al plan de su amo y seguirá el camino, aunque tenga que volver 3 pasos más atrás para luego seguir avanzando. Esto es lo que hacen los hijos de este siglo. Entonces vamos a seguir entendiendo, ¿cierto? Y llegamos al punto 3, el escándalo que parece un escándalo de las palabras de Jesús. En el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y luego dice versículo 9, y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que no crea que me equivoqué al leer, ¿cierto? Ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando estos falten, os reciban en las moradas eternas. Y aquí es donde entonces nos encontramos con un problema, al parecer abrupto, con la palabra del Señor, y era necesario entender todo lo que yo le vengo diciendo, para entender ahora donde vamos a entrar al punto 3, porque aquí viene un golpe fuerte para aquel que intenta, ¿cierto?, estudiar la palabra de manera superficial. Si usted no entiende todo lo que acabamos de decir como manera introductoria, va a sacar una idea totalmente ajena a lo que el Señor realmente está tratando de decir. Porque aunque es difícil de entender o interpretar, porque vemos que el Señor elogia al mayordomo injusto, está elogiando al mayordomo malo, porque había procedido con sagacidad, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el mensaje, porque entonces Jesús no está elogiando su injusticia, está elogiando su manera astuta de trabajar, de solucionar. Por lo tanto, aquí es donde entran los creyentes, ¿cierto? Porque Jesús, como le digo, elogia su claridad frente al futuro. Este incrédulo tiene más claridad en la vida que lo que nosotros los cristianos vivimos durmiendo. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy día, porque claramente revela y dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Pero no nos está recomendando que hagamos lo malo como el hijo de las tinieblas, ¿cierto? Sino que seamos sagaces para preocuparnos de nuestro futuro. Y nuestro futuro no está en lo que perece, está, ¿cierto?, en lo eterno. Entonces, si nosotros realmente nos damos cuenta de este mensaje, aquí Dios, Jesús, ya no está reprendiendo a los incrédulos, está reprendiendo a la iglesia. Está reprendiendo a los que decimos ser creyentes, porque los incrédulos nos han ganado viviendo con intención en la vida
mientras nosotros los creyentes, hermanos, estamos durmiendo, en vez de estar asegurando nuestro futuro eterno, ellos se preparan más en la vida acumulando lo que perece. Ese es el mensaje. No nos está avalando el pecado, sino que nos está diciendo que los hijos de las tinieblas muchas veces tienen más ganas de la vida que nosotros. Porque parece que nos cegamos y solamente queremos una vida en los cielos, pero olvidamos el propósito de mayordomía que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Ese es el punto central. Mientras muchos creyentes viven sin propósito, los incrédulos trabajan día y noche y muchas veces ni duermen pensando en sus planes. Como aquel mayordomo infiel. No se fue triste a su casa, lo perdí todo, no sirvo para la pala, no sirvo, ¿cierto?, para mendigar, lo perdí todo. Pero nosotros los cristianos nos pasa algo y nos derrotamos solos, teniendo un Dios todopoderoso de nuestro lado. Entonces no es que los impíos sean mejores que nosotros, es que suelen ser más esforzados, aunque por lo que no permanece. Entonces aquí claramente vemos dos formas de mayordomía. Aquí Jesús confronta a todos sin excepción, incrédulos y creyentes. Todos somos mayordomos, pero unos son más sagaces para sus propios deseos y otros son intencionales para el reino de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que copiemos del mundo, no sus pecados, su sagacidad, su esfuerzo por la vida, pero nosotros para el reino del Señor. Entonces, cuando dice hacemos amigos por medio de las riquezas injustas, pareciera nuevamente un choque teológico, ¿cierto? Un choque, ¿cómo es que queremos hacer amigos por medio de riqueza injusta? Y es por eso que él luego dice, ¿cierto? Y introduce el tema del dinero y los dos señores. No puedes servir a dos señores, porque o vas a preocuparte de uno y alabarlo y al otro lo vas a menospreciar. Por eso ingresan aquí las riquezas. ¿Por qué? Porque aunque el dinero pertenece a un sistema caído, claramente puede ser redimido para un buen uso, ¿cierto? Lo podemos ver en todas estas cositas que el Señor nos ha bendecido, ¿cierto? Una estufita, una batería, una guitarra, pila, todo lo que podemos usar el dinero, lo estamos usando para un buen propósito, ¿cierto? Entonces aquí es el verdadero dilema. La pregunta no es, ¿cierto?, si usamos dinero o no lo usamos. La pregunta no es si tenemos que usar o no usar los dones que Dios nos ha dado, la mayordomía que nos ha brindado, sino para qué la estamos usando. Ahí conectamos con la primera idea. ¿La estamos usando para comodidad temporal o para una inversión eterna? ¿Cierto? ¿Qué sería, cierto, una comodidad temporal? Como la estufa ya no nos sirve en verano, ¿cierto? Mucha gente podría acudir a la iglesia para estar calentito. Voy a poner un ejemplo que son extremos, pero no es tan así. Pero mucha gente podría venir a la iglesia para estar calentito, ¿cierto? Eso sería realmente una comodidad temporal. Pero nosotros estamos con calor, con frío, con lluvia, con todo estamos acá. Porque no nos preocupa lo temporal, nos preocupa la inversión eterna. Y Jesús lo declara aquí con precisión: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí es la idea: no deben servir a lo eterno y a lo temporal, con lo que Dios le ha dado. No es una exhortación aquí realmente simplista, sino que es una realidad. Siempre estamos sirviendo a un Señor o a dos a veces. Entonces la reacción aquí de los fariseos revela la condición de su corazón. Lucas aquí en su texto concluye diciendo: los fariseos, que eran amantes del dinero, se burlaban de él, de Jesús. ¿Pero por qué se burlaban? Porque la parábola los estaba desnudando a ellos. Aquí se declara claramente cómo es que recibes la palabra. La manera en que nosotros recibimos el mensaje del Señor, la palabra de Dios, revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Burlas, menosprecios al que predica, ¿cierto? Vituperios cuando nos vamos. Yo sé que no es la condición de ahora, pero ¿cierto? Todas estas cosas revelan lo que hay en el corazón de las almas. Por lo tanto, Jesús responde: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación,
Porque la religiosidad no oculta la idolatría. La religiosidad, esto de vernos tan lindos por fuera, nunca estará oculto delante de Dios el corazón. Por eso Él les dice, por eso Él le está hablando y no los deja sin exhortación. Porque mientras a uno, a sus discípulos, le está dando vida, a los otros solamente los está haciendo más responsables para el día de la ira. Entonces aquí no vemos un discurso piadoso intentando Jesús engañar a la gente, sino que juzgando la mayordomía de sus corazones. Por lo tanto, en conclusión, esta parábola no divide la humanidad entre mayordomos y no mayordomos, ¿cierto? Sino que todos, hermanos, somos mayordomos, pero la diferencia será en que si somos fieles o somos infieles. Entonces, para sí mismo, la pregunta con la que concluimos, para irnos meditando a nuestro hogar, ¿cierto? No es si usted es creyente o es incrédulo, porque la verdad, aunque hubieran incrédulos, dirían yo soy creyente. Entonces la verdadera pregunta para revelar el corazón, como a los fariseos, porque ellos decían ser creyentes, ¿cierto? Pero su corazón quedó revelado cuando se burlaron de Jesús. Entonces la pregunta real es, ¿para quién estás administrando tu vida? ¿A quién se la estás dando? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Tu vida, tu mayordomía. Aprendimos que todos éramos mayordomos. No solamente el que predica, no solamente el que sirve. Todos somos mayordomos, pero ¿a quién le estamos administrando? ¿De quién es dueño? ¿Quién es el dueño de tu vida? Porque un día todos, sin excepción, escucharemos al Señor decir, ven y dame cuenta de tu mayordomía.